¿Alguna vez han sentido esa quietud particular de la noche? Ese momento en que la ciudad parece contener el aliento y hasta el más mínimo crujido resuena con una intensidad desconocida. Es justo en ese umbral, entre el último eco del día y el primer susurro de la madrugada, donde las historias que compartimos aquí parecen cobrar una fuerza particular. Muy buenas noches, apreciados oyentes, y bienvenidos una vez más a este rincón de lo inexplicable. Espero que se encuentren bien, quizás envueltos en una manta, con las luces bajas, listos para lo que hemos preparado. Nos invade la curiosidad, como siempre. ¿Desde qué ciudad, desde qué país nos están escuchando en este preciso instante? ¿Y qué hora marca su reloj mientras se unen a nuestra transmisión? Nos encantaría que nos lo contaran. Ahora, sin más preámbulos, prepárense. El susurro de la rumorosa. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los que se toman un momento en sus ocupadas vidas para escuchar estas anécdotas de carretera. Me llamo Marco Antonio. Soy trailero de corazón y oficio. A mis 32 años, ya llevo unos 6 navegando estas cintas de asfalto que conectan nuestro México. En la línea, hay compañeros que son verdaderas leyendas. Tipos con 15, 25 años al volante. E incluso está Don Chuy, un caballero que ya pinta canas y está a nada de colgar las llaves, con más de 3 décadas en la misma empresa de transportes aquí en Tijuana. Yo, la verdad, no me veo envejeciendo en el asiento del conductor, o al menos no sin probar otras rutas, otros aires. La necesidad me empujó a la chamba desde chavo. Apenas logré terminar la prepa. Llegar a este oficio fue más bien una de esas carambolas del destino. Pero esa es otra historia, quizás para cuando haya más confianza. Volviendo al tema de mis colegas y sus años de experiencia, es lógico pensar que han juntado un costal de historias, de esas que te ponen la piel chinita. Por eso me extrañó tanto su reacción cuando me asignaron, de un día para otro, un viaje de Tijuana a Tecate, un tramo que, siendo honestos, no debería tomar más de hora y media, 2 horas si acaso, por la autopista. Varios se me quedaron viendo raro, con esa cara que pones cuando sabes algo que el otro ignora. Uno de ellos, el Cachanilla, me sugirió que mejor rodeara por la libre, aunque eso implicara casi duplicar el tiempo. Lo tomé a broma pesada, claro, pero me sacó de onda que otros cuantos asintieran, como si fuera la idea más sensata del mundo. Les pregunté qué mosca les picaba, qué tanto misterio con esa ruta, pero nada, se hacían los oxisos. Por un instante, creí que me estaban cotorreando, pero sus miradas eran serias, casi temerosas, como si el simple hecho de hablar del tema les diera escalofríos. Si es una de sus bromas de veteranos, les aviso que ya no soy el nuevo, les dije, medio molesto, mientras me iba a preparar la unidad. Fue entonces que Don Chuy, el de las 3 décadas, me alcanzó y me tomó del brazo. Hagas lo que hagas y escuches lo que escuches, me dijo con una voz rasposa. Cuando caiga la noche en la rumorosa, no te detengas por nadie ni por nada, y si oyes que te llaman, menos. Sus palabras sonaron a sentencia, a un viejo proverbio cargado de mal agüero. Y entonces soltó la sopa. Al parecer, en las curvas más cerradas y solitarias de la rumorosa, especialmente en las noches sin luna, se aparece una figura. Decían que era el alma en pena de un hombre que intentó cruzar al otro lado hace muchos años, engañado por un pollero que lo abandonó a su suerte en pleno desierto, y que su cuerpo nunca fue encontrado cerca de la carretera. Hace años, durante unas obras de ampliación, varios trabajadores juraron haberlo visto, o al menos sentido su presencia. Una noche, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Solo su herramienta quedó tirada. Desde entonces, dicen que su espíritu vaga por ahí, buscando a quien llevarse o, simplemente, compañía en su desgracia. Solté una carcajada nerviosa,
pensando que seguían con el guión para asustarme. Pero la seriedad en el rostro de Don Chuy era inquebrantable. Apenas era media mañana y el viaje estaba programado para la noche. Tenía otras entregas locales durante el día, así que intenté no darle muchas vueltas. Lo bueno es que, por el apuro, me ofrecieron un bono extra y un día más de descanso la siguiente semana. Según el jefe, la urgencia se debía a que el compañero asignado originalmente tuvo un imprevisto familiar grave. Todo muy de última hora. Reconozco que había una atmósfera rara alrededor de ese viaje, pero en mi cabeza las advertencias de mis compañeros eran solo eso, cuentos de carretera para espantar novatos, aunque yo ya no lo fuera. Grave error el mío, subestimar la sabiduría de los viejos lobos de mar, o de asfalto en este caso. Durante el día, entre carga y descarga por las colonias de Tijuana, olvidé las historias. Mi única meta era terminar rápido, para no agarrar la carretera a Tecate tan entrada la noche. No tenía hora fija de llegada, pero entre más pronto, mejor. Logré despachar mi último pendiente como a eso de las 7 de la tarde. Tiempo justo para el papeleo, un café cargado y esperar a que terminaran de cargar el material para Tecate. En cuanto sonó el último portazo del contenedor, encendí el motor. Aunque la historia de Don Chuy me parecía puro cuento chino, no voy a negar que, al entrar a ciertos tramos de la autopista, especialmente al empezar a serpentear por las primeras estribaciones de la Rumorosa, la oscuridad era densa, casi palpable. Es normal en carretera, claro, pero cada vez que las luces del tráiler eran lo único que rompía la negrura, una inquietud extraña me recorría la espalda. Empezaba a sentirme observado, incómodo. Supuse que las historias de mis compañeros habían hecho mella en mi subconsciente. No le di más importancia y me concentré en el camino. El problema es que manejar un armatoste de estos todo el santo día es agotador. Por mucho que parezca que uno va sentado nomás, el cuerpo resiente las horas. Llevaba un termo con más café, del bueno, bien cargado. Justo a la mitad del tramo más sinuoso y oscuro de la Rumorosa, sentí que los párpados me pesaban 1 tonelada. Si no me orillaba a echarme un poco de cafeína y estirar las piernas, corría el riesgo de dar una cabezadita, y en esas curvas, eso sería fatal. El punto donde me detuve era una pequeña cuneta, apenas un espacio para el camión, pero suficiente para no estorbar. La oscuridad era total, solo el rumor del viento entre las rocas, mientras servía el café, con el motor aún encendido pero las luces principales apagadas para no gastar batería innecesariamente. Creí ver un movimiento en el retrovisor derecho. Algo rápido, una sombra. Pensé que era el cansancio, la sugestión, pero conforme pasaban los segundos, la inquietud crecía. Después de un par de minutos, ya no podía estar quieto. Miraba para todos lados, el café temblando en mi mano. La incomodidad se transformó en un nerviosismo palpable. Necesitaba luz, necesitaba confirmar que estaba solo. Encendí las luces altas. A unos 20 metros, al borde del camino, había una figura, alta, delgada, envuelta en lo que parecían harapos oscuros. Estaba de espaldas, pero lentamente comenzó a girar. No pude verle el rostro. Estaba cubierto por la sombra de algo, quizás un sombrero viejo, o simplemente la oscuridad misma se negaba a revelar sus facciones. En ese instante, recordé las palabras de Don Chuy. Todo encajaba, pero, extrañamente, la figura no me transmitió miedo al principio, sino una profunda tristeza. Aún así, estaba en medio de la nada, de noche. Podía ser un delincuente. Me terminé el café de un trago, guardé el termo y puse la mano en la palanca de velocidades. Había apartado la vista un segundo, y al volverla al frente para arrancar, la figura estaba a escasos centímetros del cofre del camión. Sentí un escalofrío helado. ¿Necesita ayuda, amigo? Zrenia, pregunté, aunque la voz me salió temblorosa. La figura no respondió. Solo levantó una mano, lenta, huesuda, y señaló hacia el desierto.
hacia la oscuridad impenetrable. Luego escuché un susurro, como el viento arrastrando arena, pero articulado. «Marco, ven». Que supiera mi nombre me congeló la sangre. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió, pero antes de que las llantas mordieran el asfalto con fuerza, un golpe seco sacudió la cabina, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. Luego, un sonido horrible, como de uñas largas arañando metal, recorrió todo el costado del pasajero. Salí disparado de ahí, sin atreverme a mirar por los espejos. No paré hasta llegar a las primeras luces de Tecate. Entregué la carga, hice el papeleo como autómata y, en lugar de regresar, busqué el hotel más cercano. No iba a volver a pasar por la Rumorosa de noche, ni loco. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé el camión. El techo tenía una abolladura considerable, como si un animal muy pesado hubiera saltado encima, y todo el costado derecho, desde la puerta hasta la caja, tenía unos arañazos profundos, anchos, que habían llegado hasta la lámina. Eran 3 marcas paralelas, como de garras enormes. Cuando el jefe vio los daños, montó en cólera. Intentó sacarme qué había pasado, pero las palabras se me atoraban. El simple recuerdo me ponía a temblar. Al final, tuve que pagar la reparación de mi bolsa. Pero la buena noticia fue que el jefe, con una mirada que no supe descifrar, me dijo que ya no me asignaría más esa ruta nocturna. Su tono no fue precisamente empático, pero me dio igual. Al menos ya no tendría que preocuparme por ese susurro en la Rumorosa, ni por la figura que llama a los viajeros en la oscuridad. Continuamos. El último viaje de la madrugada. Buenas noches a todos los que sintonizan este podcast. Me llamo Ricardo, y les agradezco la oportunidad de compartir esto. Soy conductor de plataforma aquí en Tijuana, y aunque la ciudad tiene su movimiento a todas horas, hay servicios que uno preferiría no tomar. Mi rutina es principalmente nocturna, llevando gente de fiesta al trabajo o a casa después de un largo día. Para conectar diferentes puntos de la ciudad, a veces hay que cruzar colonias que de noche se sienten diferentes. Calles solitarias, poca luz. Hay noches tranquilas, con la brisa fresca del Pacífico entrando por la ventana, pero otras, como la que les voy a contar, te hacen cuestionarte si vale la pena seguir en este jale. Fue una madrugada de martes, como a las 3:30. Ya casi pensaba en desconectarme cuando cayó una solicitud. El punto de recogida era en una callejuela oscura de la colonia Libertad, y el destino, una dirección que no me sonaba para nada, por el lado del cañón del Matadero, casi llegando a la carretera vieja a Rosarito. La tarifa era buena, así que acepté. Llegué al punto. La calle estaba desierta, apenas iluminada por un farol que parpadeaba intermitentemente. De repente, la puerta trasera se abrió, y una figura se deslizó adentro. Era una mujer, o eso parecía. Llevaba un rebozo que le cubría la cabeza y parte del rostro, y apenas pude ver sus ojos en la penumbra. No dijo nada, solo se quedó ahí. «Buenas noches», le dije, para romper el hielo. Apenas un murmullo fue su respuesta. Inicié el viaje. El GPS marcaba la ruta, pero a los pocos minutos, con una voz muy baja, casi un susurro, me dijo: «Por aquí no. Gire en la siguiente, conozco un atajo». Me extrañó, porque el GPS suele ser preciso, pero uno aprende a no discutir mucho con los clientes de madrugada. El atajo era una serie de calles sin pavimentar, cada vez más oscuras y solitarias. Empecé a sentir una extraña pesadez en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto denso. Las luces de mi tablero parecían las únicas en kilómetros a la redonda. De reojo, miré por el retrovisor. La mujer seguía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. No podía distinguir su expresión. De pronto, el motor del coche empezó a fallar, a dar tirones. «¿Qué pasa?», pregunté más para mí mismo que para ella. El coche se detuvo por completo en medio de la nada. La oscuridad era total fuera del alcance de mis faros. Intenté encenderlo,
1, 2, 3 veces. Nada. Muerto. Un sudor frío me recorrió la espalda. Estaba en un lugar desconocido, con una pasajera silenciosa y el coche averiado. Permítame, voy a llamar a la base, dije, más para tranquilizarme a mí mismo. Saqué el celular. Sin señal. Maldita sea. Fue entonces cuando la escuché. Una risita, muy baja, casi inaudible, pero venía del asiento trasero. ¿Dijo algo?, pregunté, girándome un poco. El rebozo se había movido ligeramente, y pude ver una sonrisa que no me gustó nada. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. Volví a girar la llave con desesperación, una y otra vez, mientras esa risita seguía, ahora un poco más clara, acompañada de un leve golpeteo en el cristal de la ventana trasera, justo detrás de mi cabeza. No me atreví a mirar. «Ya casi llegamos», susurró ella, y su voz ya no sonaba humana, era más un siseo. «Aquí es». Empecé a escuchar más ruidos fuera del coche, golpes suaves, como si alguien estuviera tanteando la carrocería. Miré por el espejo lateral y, aunque la oscuridad era densa, me pareció ver sombras moviéndose, figuras acercándose lentamente. Eran varias. El pánico se apoderó de mí. Seguí girando la llave, rezando a todos los santos que conocía. Los golpes en el coche se hicieron más fuertes, ahora también en mi ventana, en el parabrisas. Veía manos borrosas, pálidas, presionando contra el cristal. No sé cuántas veces intenté, pero en una de esas, el motor tosió, rateó y finalmente arrancó con un rugido. Sin pensarlo 2 veces, metí primera y pisé el acelerador a fondo. Las llantas patinaron en la terracería, pero el coche salió disparado. No me importó no ver bien el camino, solo quería salir de ahí. Por el retrovisor, vi que las sombras se quedaban atrás, y en medio de ellas, la figura de la mujer con el rebozo, de pie, mirándome. O eso creo. Conduje como loco hasta que llegué a una avenida iluminada y concurrida. Me detuve un momento, temblando, tratando de recuperar el aliento. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro de ella. Desde esa noche, evito a toda costa los viajes a zonas apartadas de madrugada. Apago la aplicación más temprano. No sé qué eran esas cosas, ni quién era esa mujer, pero les juro que no quiero volver a averiguarlo. Hay rincones en Tijuana que es mejor no explorar cuando cae la noche. La última gasolinera. Dicen que la carretera entre Ensenada y San Felipe guarda más secretos que curvas. Yo, Rubén Madero, lo confirmé en un turno que empezó como cualquiera y terminó desdibujando la línea entre la culpa y lo imposible. Conducía un tráiler refrigerado cargado de cajas de uvas. El plan era bajar antes del amanecer, entregar en el mercado y regresar a tiempo para visitar a mi madre en el hospital. Desde que discutí con mi hermana por la herencia de papá, mamá dejó de hablarme. Esa noche pensaba aprovechar la visita para pedir perdón, pero la carretera tenía otros planes. La madrugada estaba limpia de estrellas, solo el reflejo lechoso de mi tablero y la radio murmurando corridos viejos. Había dejado atrás los pocos focos de un rancho cuando vi la silueta de una gasolinera. Focos amarillos, surtidores metálicos y un viejo letrero que decía «Servicio 24 horas». No figuraba en ninguno de mis mapas, y sin embargo el diésel marcaba 1/4. Decidí parar. Al descender me golpeó un aire salado, húmedo, extraño a esa altura del desierto. El encargado emergió de la sombra, alto, traje azul manchado de aceite, gorra descolorida. No pude verle bien el rostro. Los focos parpadeaban sobre él, como si estuvieran a punto de fundirse. «Buenas noches, patrón», dijo con voz grave. «Llénelo, ¿verdad?». Asentí. Mientras el combustible corría, noté que el hombre tarareaba una canción que mi padre solía cantar en la cosecha. Sentí un nudo en la garganta. «Oiga, ¿cómo se llama este lugar? Nunca lo había visto», pregunté. «Aquí solo paran los que traen algo pendiente», respondió sin mirarme.
Quise reírme, pero la frase me dejó helado. Recordé a mamá intubada, a mi hermana bloqueando mis llamadas. Pensé en encender un cigarro, pero el encargado chilló. No lo haga, podría arder más de lo que espera. Pagó algo en mi cabeza, la misma advertencia que papá soltó el día que casi provocó un incendio en la bodega. Antes de reaccionar, el hombre tocó el metal del tráiler con sus nudillos grasientos. Lo que carga atrás, vale la pena el precio. No supe qué responder. Cerró el tanque, me devolvió la manguera y señaló la cabina. Si de veras quiere llegar a tiempo, tome el atajo por la brecha de San Isidro. Evitará el retén y las obras. Crecí en esa región, conocía cada terracería, pero esa brecha no me sonaba. Aún así, algo en su tono me convenció. Subí sin mirar atrás. Arranqué. Los faros iluminaron la gasolinera un segundo y luego... nada. Solo desierto vacío, arena y matorral. Frené en seco, bajé, palpé el aire. El lugar donde segundos antes había surtidores, ahora era un solar despoblado. El diésel, sin embargo, estaba a tope. Tragué saliva y seguí la supuesta brecha. Un camino angosto de tierra húmeda que no figuraba en el GPS. El parabrisas se empañaba, aunque afuera no hacía frío. Empecé a escuchar una respiración que no era la mía. Miré al asiento del copiloto. Estaba vacío, pero el vidrio del retrovisor mostraba a alguien sentado, con gorra azul descolorida, el mismo encargado. Volteé de golpe, sin encontrar a nadie. El tráiler se desvió y casi volqué contra un mezquite. Detuve el motor. La respiración cesó. En el silencio, la radio soltó la voz de mi padre cantando aquella canción de cosecha, idéntica, como si la hubieran grabado de su garganta ya muerta. Corrí hacia el remolque. Al abrir las puertas me recibió un olor a salmuera y humedad marina. Las cajas de uvas se habían vuelto costales de redes podridas, algas y conchas rotas. Entre los restos, una fotografía. Mi madre sentada en su cama de hospital, sola, mirando a la puerta. Sentí las piernas flojas, caí de rodillas y, por primera vez en años, pedí perdón en voz alta, a mamá, a mi hermana, a mi padre. La brecha respondió con un viento caliente que me revolvió el cabello. Cuando me levanté, las redes habían desaparecido. Las uvas relucían frescas, empaquetadas. Volví a la cabina. El tanque seguía lleno. El camino, asfaltado otra vez. Conduje aterrorizado hasta el amanecer, sin parar ni un segundo. Entregué la carga y corrí al hospital. Alcancé a mi madre aún despierta. Su primera palabra fue un susurro. Hijo, olías a mar. Entre lágrimas le conté mi viaje. No estoy seguro de si creyó cada detalle, pero me tomó la mano con la fuerza de quien perdona. A veces, cuando cruzo de noche el desierto, creo ver los focos titilantes de aquella estación que nunca existió. No me detengo, solo recuerdo la pregunta del encargado. ¿Vale la pena el precio? Desde entonces conduzco ligero, sin deudas pendientes y sin huir de mi familia. Porque la carretera, lo sé ahora, siempre cobra lo que le debes. Continuamos con la siguiente historia. Pasajero 13. Mi nombre es Belén Ruiz, chofer de una combi que hace la ruta nocturna entre Palenque y Ocosingo. Conozco cada hueco y cada curva donde la selva parece cerrarse. Sin embargo, la noche en que subió aquel pasajero, descubrí que hay atajos que no aparecen en el mapa. Atajos al miedo y a la culpa. Aquella tarde llovió sin pausa y el río Tsaconejá amenazaba con desbordarse. Antes de arrancar, envié un mensaje de voz a mi esposo prometiendo regresar antes del amanecer. La última semana había perdido 2 turnos para cuidar a mi cuñado, Santiago, que seguía hospitalizado desde la inundación que casi se lo lleva. Yo manejaba esa noche para pagar las medicinas. La deuda mordía el bolsillo y la conciencia, pues fui yo quien insistió en aquel viaje de pesca que terminó en tragedia. Salimos 7 pasajeros. La humedad empañaba los cristales y el olor a ropa mojada llenaba el interior. 1 hora después, en el crucero conocido como La Ceiba Torcida, vi una figura haciendo señas bajo un poste sin luz.
Era un hombre de gabardina negra, sombrero encajado y un maletín de cuero. Le abrí. Subió sin voltear. Ocupó el asiento del fondo y pagó en monedas antiguas, tan pulidas que apenas relucían. ¿Hasta Ocosingo?, pregunté. Hasta donde lleguen las disculpas, contestó con un susurro que erizó al pasaje. Creí haber entendido mal. Arranqué. Mientras avanzábamos, los pasajeros fueron quedándose dormidos, excepto él. Desde el retrovisor, distinguía apenas el brillo de sus ojos, pero su reflejo no aparecía en el espejo lateral. La radio fallaba, intercortando noticias con un zumbido que recordaba el rumor de un río crecido. En la curva del suspiro la neblina se espesó. De pronto, la combi se sacudió, una llanta reventada. Frené como pude, orillé y pedí ayuda al pasaje. Nadie respondió. Todos seguían desplomados, inmóviles, como si algo más que el sueño los sujetara. Me agaché a revisar la llanta y descubrí que no estaba ponchada. Había desaparecido, dejando el rin desnudo. Un trueno retumbó. Me incorporé y el pasajero de gabardina estaba ahí, a 1 metro, con el maletín abierto. Dentro había una imagen borrosa. Santiago luchando contra la corriente, mientras yo, en la orilla, dudaba entre arrojarme o buscar ayuda. Mi propia voz, grabada como en un viejo casete, repetía: No llego, no llego. Fue la excusa que me justifiqué aquel día, antes de que el río se tragara a mi cuñado. Las disculpas pesan, murmuró él, entregándome la imagen. ¿Hasta dónde estás dispuesta a cargarlas? Me quedé sin aire. Intenté responder, pero la garganta dolía como si tragara agua sucia. Él tomó la fotografía y la deslizó bajo la gabardina. Sentí un temblor en el suelo. La combi se hundía lentamente, como si el asfalto se volviera barro. El sonido era idéntico al del río devorando la orilla. ¡Basta!, grité. Haré lo que sea, solo déjalos ir. Entonces continúa la ruta, ordenó, señalando el volante. La combi tembló, y la llanta ausente volvió a materializarse, brillante, nueva. Arranqué. Segundos después, la carretera se abrió en 2. A la derecha, el camino habitual. A la izquierda, una brecha de tierra roja que no existía en el satélite. El pasajero alzó un dedo. Izquierda. Conforme avanzábamos, la selva cedía a un paisaje cenagoso iluminado por luciérnagas azuladas. Mis manos sudaban. Cada luciérnaga que chocaba contra el parabrisas dejaba una estela que se transformaba en rostros conocidos. Santiago, mi madre, mi esposo, todos mirándome con reproche. Las disculpas deben pronunciarse donde nacen, susurró él. La brecha terminó en un puente de madera podrida sobre un río crecido. El mismo río que casi se llevó a Santiago. Frené a centímetros de las tablas. El hombre descendió y señaló el agua. Aquí quedará saldada tu deuda. Salté tras él. La corriente rugía, oscura. Él extendió la imagen borrosa. Ahora mostraba a todos los pasajeros dormidos, atrapados bajo el agua. Comprendí el trato. Mis disculpas por sus vidas. Con lágrimas en los ojos, grité al río cada perdón que había callado. Nombré a Santiago. Confesé mi miedo. Supliqué ser yo quien pagara el precio. El viento cesó. La fotografía se disolvió en mis manos como papel mojado. Al voltear, el pasajero y el puente habían desaparecido. Solo quedaba la carretera, seca, bajo un cielo clareando. Volví a la combi. Los pasajeros despertaban desorientados pero sanos. Uno comentó que había soñado con un río, otro con luciérnagas azules. Arranqué sin dar explicaciones. Antes de llegar a Ocosingo revisé el dinero. Las monedas antiguas se habían vuelto hojas de ceiba, aún húmedas. Desde esa noche no he vuelto a ver al pasajero 13, pero conservo un recuerdo. Cada vez que pido perdón con el corazón abierto, escucho su voz muy lejos, aprobando. He aprendido que las carreteras cobran peaje, y el más caro no se paga con efectivo, sino con la verdad que uno esconde. Ahora,
Cuando cruzo la ceiba torcida bajo la ventanilla, dejo caer una de aquellas hojas al viento y agradezco seguir viva para pronunciar mis disculpas antes de que otro pasajero desconocido me lo exija con intereses. Continuamos. El guardián del kilómetro 87. Buenas noches, señor Williams. Le escribo porque soy un fiel oyente de Carreteras de la Oscuridad, y la experiencia que voy a relatarle me persigue desde hace un par de años. Mi nombre es Javier Mendoza, y aunque ahora soy trailero de rutas largas, antes fui militar. Serví en el extranjero, en lugares de los que uno no vuelve siendo el mismo. Hay una carga que llevo, una espina clavada en el alma que no me deja dormir tranquilo. Fue durante un patrullaje en una zona de conflicto. Hubo un enfrentamiento, fuego cruzado. En medio del caos, vi a un niño. No tendría más de 7 u 8 años, la misma edad que tiene mi hija ahora. Se quedó paralizado por el miedo. Intenté llegar a él, sacarlo de allí, pero una explosión. No pude hacer nada. Su imagen, sus ojos grandes y asustados, se quedaron grabados en mi memoria. Esa culpa me consume. Dejé el ejército, busqué la soledad de la carretera para intentar acallar los fantasmas, pero creo que solo les di más espacio para crecer. Mi esposa dice que he cambiado, que estoy distante, siempre tenso. Tiene razón. Cada vez que miro a mi pequeña Sofía, veo al otro niño, y el miedo de fallarle a ella también me ahoga. Hace 2 años, en un viaje particularmente pesado, transportaba maquinaria desde Durango hacia Mazatlán, por la Federal 40D, esa que le llaman el Espinazo del Diablo. Era noviembre, finales, y la sierra ya se sentía fría. Salí tarde de Durango, con la presión de entregar la carga a tiempo. La noche se cerró rápido, y para cuando llegué al tramo más peligroso, una niebla espesa empezó a bajar de las montañas, como si quisiera tragarse la carretera. Encendí los faros antiniebla, pero apenas podía ver unos metros adelante. La tensión en la cabina era palpable. El motor del tráiler parecía un corazón latiendo con dificultad en medio de esa quietud opresiva. Tenía la foto de Sofía en el tablero, y no podía dejar de mirarla, la culpa retorciéndose en mi estómago. ¿Y si algo me pasa? ¿Quién cuidará de ella? Fue al acercarme al kilómetro 87, una zona de curvas cerradas y barrancos profundos, que las cosas se pusieron raras. La niebla se volvió increíblemente densa, casi sólida. La radio, que antes apenas siseaba con estática, enmudeció por completo. Sentí un frío glacial que no correspondía a la temperatura exterior. Incluso con la calefacción, se me erizó el vello de los brazos. En el rabillo del ojo, me pareció ver sombras moviéndose entre los pinos al borde del camino, pero lo achaqué al cansancio y al estrés. Es la fatiga, Javier, solo es eso, me repetía. Justo cuando entraba en la curva más cerrada del kilómetro 87, una curva ciega que siempre me había dado mala espina, el motor del tráiler tosió un par de veces y se apagó. Las luces parpadearon y murieron, sumergiéndome en una oscuridad casi total, rota apenas por la débil luz de emergencia de la cabina. El silencio era aterrador. Intenté encender el motor de nuevo, 1, 2, 3 veces. Nada. La radio estaba muerta. Saqué el celular. Sin señal. Maldije mi suerte. Bajar a revisar el motor en esas condiciones era una locura, pero no tenía opción. Abrí la puerta y el frío me golpeó con fuerza. La niebla era tan espesa que apenas veía el borde de la carretera. Me invadió una sensación horrible, la de ser observado por algo oculto en la bruma. Entonces lo escuché. Un golpeteo suave, rítmico, casi infantil, como si alguien golpeara un tamborcillo o diera pequeños toques a algo metálico. Venía del bosque, a mi derecha. Debe ser el viento, una rama, intenté convencerme, pero el sonido era demasiado regular. Mientras me inclinaba para abrir el cofre, con la linterna en la boca, vi algo que me heló la sangre.
En el cristal lateral de la cabina, empañado por la diferencia de temperatura, apareció una pequeña huella de mano, como la de un niño. Estuvo ahí un instante, nítida, y luego se desvaneció lentamente, demasiado pequeña para ser de un adulto. El corazón me latía desbocado. Esto no puede estar pasando, pensé. Es el cansancio, la culpa jugándome una mala pasada. La imagen del niño que no pude salvar volvió con una claridad brutal. Intenté racionalizar la huella, quizás un animal pequeño o un reflejo extraño de la linterna sobre el vaho. Me hablaba a mí mismo para mantener la calma. Contrólate, Javier. Eres un soldado. Has visto cosas peores, ¿o no? Pero el miedo era diferente esta vez, más íntimo, más personal. El golpeteo se hizo más insistente, un poco más cercano. Alcé la vista hacia el borde del bosque. Entre la niebla, apenas distinguí una silueta pequeña, oscura, inmóvil. Era del tamaño de un niño. No podía verle rasgos, solo el contorno contra la niebla más clara del fondo. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí. Sentí una oleada de pavor, pero también una extraña conexión con mi trauma, como si esa figura fuera una materialización de mi culpa. Por un momento terrible, pensé que era él, el niño de mis pesadillas. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Una parte de mí, la del soldado, me gritaba que volviera al camión, que me encerrara. Otra, la del padre culpable. Sentía una necesidad irracional de acercarse, de pedir perdón. La figura no emitía sonido alguno, pero yo sentía una acusación silenciosa, una tristeza infinita que emanaba de ella. De repente, en medio de esa tensión insoportable, escuché un sonido que me sacó de mi trance, el rugido lejano de otro motor, acercándose rápido por la misma curva ciega. En ese preciso instante, la pequeña figura en el borde del bosque levantó un brazo lentamente, como señalando hacia el peligro que se aproximaba. Ese gesto rompió mi parálisis. No lo pensé 2 veces. Salté a la cabina y cerré la puerta justo cuando otro tráiler, con las luces apagadas, apareció de la nada, invadiendo mi carril a toda velocidad. Pasó rozando mi vehículo. Faltaron centímetros para el impacto. El conductor del otro armatoste seguramente no me habría visto, detenido y sin luces en medio de esa niebla infernal. Cuando el peligro pasó, miré hacia el bosque. La figura había desaparecido. La niebla, increíblemente, comenzó a disiparse un poco. Tembloroso, giré la llave del encendido. El motor arrancó al instante, como si nunca hubiera fallado. Continué mi viaje, el corazón aún martilleándome en el pecho. Nunca más volví a ver aquella figura, pero el encuentro en el kilómetro 87 me marcó. La culpa por el niño que no salvé sigue ahí, pero a veces siento que esa noche, algo o alguien en la carretera compartió ese peso conmigo, o quizás me dio una advertencia para que no hubiera más víctimas. No sé qué fue lo que vi, señor Williams. Un fantasma, una proyección de mi mente atormentada, un guardián silencioso de esa curva mortal. Solo sé que sigo conduciendo, pero con una nueva conciencia de los misterios que acechan en la oscuridad de la carretera. Espero que mi relato sirva para su programa. Continuamos con más historias. La deuda de medianoche. Hola, señor Williams, soy Lorena Fuentes, una suscriptora fiel de su podcast. Soy enfermera rural en Oaxaca, y lo que voy a contarle me sucedió hace unos meses, en una de esas noches en que la desesperación parece ser la única compañera de viaje. Mi madre sufre una enfermedad crónica, algo degenerativo que la consume poco a poco, y los gastos médicos se han vuelto una montaña imposible de escalar. Trabajo turnos dobles, a veces triples, viajando entre pequeños hospitales y clínicas olvidadas en la sierra, tratando de juntar cada peso. Mi hermano, por desgracia, decidió que esa carga era solo mía. Justo antes de salir esa noche,
Tuve una llamada horrible con el banco. Me amenazaban con embargar la pequeña casa de mi madre si no me ponía al corriente con un préstamo que saqué para sus medicinas. Colgué con un nudo en la garganta, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mamá me necesita, y yo siento que le estoy fallando. Era ya tarde, pasada la medianoche, y conducía mi viejo Tsuru por una carretera secundaria que serpentea entre las montañas, rumbo a una clínica en un pueblo perdido donde me habían pedido cubrir un turno extra. Lloviznaba, una de esas lluvias finas pero persistentes que convierten el asfalto en un espejo traicionero. El camino era conocido por sus deslaves y su profunda soledad. Apenas si me cruzaba con algún otro vehículo. El cansancio me pesaba en los párpados, y la preocupación por el dinero y la salud de mi madre me oprimía el pecho. Cada curva oscura, cada sombra proyectada por los faros, parecía un reflejo de mi propia angustia. La llovizna se convirtió en una lluvia más intensa, y la visibilidad empeoró. Mi carrito, fiel compañero de tantas batallas, comenzó a hacer ruidos extraños en el motor, como quejándose del esfuerzo. Me sentía completamente sola, atrapada entre la tormenta exterior y la tormenta de mis pensamientos. A lo lejos, entre la cortina de agua, creí ver unas luces parpadeantes, como de otro coche, pero desaparecieron tan rápido como aparecieron. Luego, juraría que escuché un lamento ahogado, un sonido lastimero que apenas se distinguía del silbido del viento entre los árboles. «Es el viento, Lorena, o algún animal», me dije, tratando de no sucumbir al miedo que empezaba a reptar por mi espalda. El recuerdo de la voz de mi madre, débil y temblorosa cuando hablamos esa tarde, volvía una y otra vez. «¿Cómo estás, hijita? ¿Ya conseguiste para las medicinas?» Fue en un tramo particularmente oscuro y sinuoso, donde la carretera bordeaba un barranco profundo, y la lluvia había comenzado a arrastrar pequeñas piedras y lodo hacia el asfalto, que la vi. Al principio, solo una mancha oscura al lado del camino, encorvada, como si estuviera buscando algo en el fango. A medida que me acercaba, la figura se enderezó lentamente. No pude verle el rostro. La lluvia y la oscuridad lo impedían, pero parecía llevar ropas oscuras y raídas, empapadas. Se quedó inmóvil bajo el aguacero, una silueta solitaria en medio de la nada. Reduje la velocidad instintivamente, con el corazón encogido. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda, quizás un campesino de la zona cuyo vehículo se había averiado. Cuando estaba casi a su altura, la figura levantó una mano huesuda, muy lentamente, y señaló primero hacia el camino, un poco más adelante, y luego, con un gesto amplio, hacia la ladera de la montaña que se alzaba a mi izquierda. No emitió ni un solo sonido, solo ese gesto silencioso y ambiguo. Dudé. Un escalofrío me recorrió entera. ¿Estará bien? ¿Necesita ayuda o será una trampa? Tantas historias había escuchado de asaltos en esos caminos solitarios. No puedo detenerme, pensé. Tengo que llegar a la clínica. El turno empieza pronto. Mamá depende de ese dinero. Pero la imagen de la figura, con su mano extendida bajo la lluvia torrencial, me inquietaba profundamente. ¿Qué intenta decirme? La presión de mis deudas, la imagen de mi madre enferma, todo se agolpaba en mi mente, haciéndome sentir increíblemente vulnerable. Dios mío, ¿y si le pasa algo a esta persona y yo no hice nada por ayudarla? Decidí seguir adelante, pero muy despacio, con toda la cautela del mundo. Al pasar junto a la figura, sentí una oleada de frío intenso, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente dentro del coche, a pesar de que llevaba la calefacción al máximo para desempañar los cristales. La figura no me siguió con la mirada, o al menos eso me pareció. Permaneció con el brazo extendido, señalando. Avancé unos 100 metros, quizás menos, con el corazón en un puño. Y entonces lo vi. Un enorme deslave había bloqueado por completo la carretera.
Grandes rocas y un río de lodo cubrían el asfalto, y lo peor era que parte del borde del camino había cedido, cayendo al precipicio. Si hubiera seguido a mi velocidad normal, si no hubiera reducido la marcha por aquella extraña aparición, seguramente habría terminado en el fondo del barranco. La figura me había estado advirtiendo. Detuve el coche, temblando de pies a cabeza. Miré por el retrovisor, buscando la silueta en la oscuridad, pero ya no estaba. Había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. La lluvia seguía cayendo con furia sobre el techo del suro. Me quedé allí un momento, tratando de asimilar lo que había ocurrido. ¿Quién era esa persona silenciosa? Un alma caritativa que conocía los peligros de la montaña. O quizás el espíritu de algún viajero que encontró su fin en ese mismo camino y ahora alertaba a otros. La experiencia no hizo desaparecer mis problemas económicos ni mejoró la salud de mi madre, pero me dejó una extraña sensación, como si no estuviera completamente sola en mi lucha, como si a veces, en los momentos de mayor desesperación, pudiera surgir una ayuda inesperada, silenciosa, de donde menos te lo esperas. Con mucho cuidado, di la vuelta y comencé el largo y tortuoso camino de regreso para buscar una ruta alterna. La carga de mis preocupaciones seguía siendo igual de pesada, pero de alguna manera, después de esa noche, se sentía un poco más llevadera. Aún me pregunto qué más quería decirme con ese gesto hacia la ladera de la montaña. ¿Una advertencia de más deslaves? ¿O algo más que mi mente no llegó a comprender? Gracias por el espacio, señor Williams. Sigamos escuchando las historias de la carretera. ¿Qué tal, oyentes de Carreteras de la Oscuridad? Soy el señor Williams, y acabamos de escuchar 2 testimonios que verdaderamente nos hielan la sangre. Recuerden que este espacio es para ustedes, para compartir esas vivencias inexplicables que la noche y el asfalto nos deparan. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes para no perderse ninguna de estas escalofriantes historias. Continuamos con el siguiente relato. Ecos en la frecuencia perdida. Señor Williams, buenas noches a usted y a toda la audiencia de Carreteras de la Oscuridad. Mi nombre es Rodrigo Linares y soy oficial de la Policía Federal de Caminos, o al menos lo seré por unos meses más, pues estoy a punto de jubilarme. La verdad es que esta última etapa se me está haciendo cuesta arriba. Mi esposa, María, falleció hace poco más de un año, de forma repentina, y desde entonces la soledad se ha convertido en una compañera demasiado constante. Siento que mi vida perdió el rumbo, el propósito. Temo el vacío que se abrirá cuando cuelgue el uniforme. Patrullar estas carreteras interminables de noche, que antes era una rutina más, ahora es mi único refugio, aunque también un doloroso recordatorio de todo lo que perdí. Anoche, antes de salir al turno, estaba en casa, mirando sus fotos, el silencio de los cuartos gritándome su ausencia. Es una opresión en el pecho que no se va con nada. Mi sector asignado esa noche era un tramo largo y monótono de la carretera federal que cruza el desierto de Sonora, casi en la frontera. Eran las 3 de la madrugada, una noche clara, pero con ese frío seco que cala los huesos. La inmensidad del desierto bajo el cielo estrellado tiene su belleza, pero cuando uno va solo, también puede ser abrumadora. El silencio en la radio de la patrulla era casi absoluto, lo que solo amplificaba mi sensación de aislamiento. Me acercaba al kilómetro 133, una zona que entre nosotros conocemos como punto muerto, porque las comunicaciones ahí siempre fallan, se pierden. La radio, que normalmente está llena de códigos, reportes y el parloteo de los compañeros, solo emitía una estática suave, casi un susurro. De pronto, entre ese mar de ruido blanco, creí escuchar fragmentos de una melodía antigua, muy tenue. Me costó identificarla al principio, pero luego un escalofrío me recorrió la espalda. Era una canción de cuna, una que María solía tararearle a nuestros sobrinos cuando eran pequeños. Sacudí la cabeza.
Es el cansancio, Rodrigo. La sugestión, me dije. Llevaba muchas horas despierto. Las luces del tablero de la patrulla parpadearon un instante y luego volvieron a la normalidad. Una melancolía profunda me invadió. Miré hacia la oscuridad del desierto y, a lo lejos, muy lejos, me pareció ver una lucecita parpadeando erráticamente, donde sabía que no había absolutamente nada, ni un rancho, ni un poste. Fue justo al pasar el letrero del kilómetro 133 que la radio de la patrulla cobró vida de repente. Pero no eran las voces de mis colegas. Escuché, con una claridad sorprendente a pesar de la distancia que parecía transmitir, una conversación entrecortada, como si fuera una transmisión de radio muy vieja. Un hombre y una mujer. Hablaban con calma, pero sus voces llegaban envueltas en un crepitar de estática, como si la señal luchara por abrirse paso a través del tiempo. No lograba entender todas las palabras, pero algunas frases se filtraban con nitidez. Mucho cuidado con esa curva. Zrenia, no te preocupes, te esperaré. Zrenia, el viaje es largo. Y entonces, la voz de la mujer. Señor Williams, le juro que era la voz de María, o tan parecida que mi corazón dio un vuelco doloroso. La misma inflexión, la misma dulzura. La transmisión se cortó tan abruptamente como había comenzado, y la radio volvió a sumergirse en una estática densa, casi opresiva. No había ninguna otra patrulla cerca, ningún vehículo en kilómetros a la redonda. Me estremecí de pies a cabeza. ¿María? No puede ser, susurré, aunque una parte de mí quería creerlo con todas sus fuerzas. Intenté comunicarme con la central. Central, aquí unidad 723, ¿me copian? Silencio. La radio estaba muerta para las comunicaciones oficiales, pero había transmitido aquello que no tenía explicación. ¿Me estaré volviendo loco? Zrenia, será el estrés acumulado, la soledad que ya me está afectando la razón. Los recuerdos de mis conversaciones con María, nuestros planes para cuando me jubilara, planes que la muerte se llevó, me golpearon con fuerza. La duda me carcomía por dentro. Fue una extraña interferencia atmosférica, una alucinación producto del agotamiento y la pena, o algo más. Mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, sentí una presencia en el asiento del copiloto. No vi nada. La oscuridad de la cabina era casi total, pero el aire a mi lado se enfrió de golpe y percibí un aroma tenue, sutil, el perfume de jazmines que María siempre usaba. Miré hacia el asiento vacío, pero la sensación de que alguien estaba allí era abrumadoramente real. Curiosamente, no sentí miedo, sino una profunda tristeza y, al mismo tiempo, una calma extraña, casi dolorosa. La estática en la radio cesó por completo, y en ese silencio absoluto, por un brevísimo instante, escuché un susurro indistinto, suave como una caricia, casi como un suspiro resignado. Luego, nada. La radio volvió a su silencio habitual de punto muerto. Continué mi patrulla el resto de la noche con una sensación agridulce en el alma. No sé qué fue lo que experimenté en el kilómetro 133, pero por primera vez desde que María se fue, la soledad no se sintió tan aplastante, tan definitiva. Fue una visita fugaz, una despedida que quedó pendiente, o simplemente mi propia mente, desesperada por un último instante de conexión, fabricando consuelo en medio del desierto. El misterio sigue ahí, intacto, pero algo dentro de mí cambió esa noche. El miedo al retiro, a la casa vacía, sigue presente, pero ahora hay una pizca de algo más, como una lucecita temblorosa en la inmensidad de mi duelo. La posibilidad de que los lazos no se rompan del todo, ni siquiera con la muerte. La experiencia en el kilómetro 133 se ha convertido en un secreto que atesoro, una luz tenue en mi particular desierto. Aún tiemblo al recordarlo.
Aquí el señor Williams con el siguiente relato de nuestros oyentes. El lamento de la salinera. ¿Qué tal, señor Williams? Aquí le va mi historia. Me llamo Isabel Rojas, soy geóloga, y mi trabajo para una compañía minera a menudo me lleva a lugares remotos, rincones olvidados del país donde la tierra guarda secretos, y a veces parece que también dolores. Justo ahora estoy pasando por un divorcio bastante tormentoso. Mi ex, o casi ex, no deja de repetirme que mi profesión, mis largas ausencias por el trabajo de campo, destruyeron nuestro matrimonio. Una parte de mí se siente culpable, es cierto, pero también me siento atrapada, porque amo lo que hago. Es mi pasión y mi sustento. Antes, la soledad de estos parajes era mi escape, un lugar donde podía respirar. Ahora, cada viaje se siente como una dolorosa confirmación de sus acusaciones. La noche anterior a este viaje, estaba en un hotel de paso en La Paz, revisando correos de abogados con propuestas y contrapropuestas que solo avivaban mi frustración y agotamiento. Necesitaba concentrarme en la tarea que tenía por delante, evaluar unas concesiones cerca de una salinera abandonada en la costa de Baja California Sur. Al día siguiente, conduje mi camioneta 4x4 durante horas por un camino de terracería que bordeaba la costa. El sol de la tarde empezaba a caer, tiñendo el paisaje desolado de la península con tonos rojizos y anaranjados. El aire era salino, pesado, y el olor a mar y a yodo lo impregnaba todo. La salinera abandonada se alzaba como un esqueleto contra el cielo, un lugar conocido por su belleza agreste, pero también por ciertas leyendas locales sobre almas en pena y lamentos en las noches sin luna. Siempre he sido una mujer de ciencia, escéptica, pero reconozco que el ambiente del lugar era sobrecogedor. A medida que me acercaba a las ruinas de la salinera, el GPS de la camioneta empezó a fallar. La señal iba y venía hasta que se perdió por completo. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de desasosiego que atribuí al cansancio y a mis problemas personales. El viento soplaba con fuerza entre las estructuras corroídas por el salitre, y juraría que, entre los silbidos, se colaban susurros, lamentos indistintos que parecían surgir de la propia tierra. Grandes aves carroñeras, auras, sobrevolaban en círculos la zona, lo que no ayudaba a mejorar mi estado de ánimo. Siempre me han parecido un mal presagio. Los recuerdos de las últimas discusiones con Antonio, mi ex, me asaltaban una y otra vez, haciéndome dudar de cada decisión que había tomado en mi vida. Llegué a lo que quedaba de la salinera casi al anochecer. Las antiguas balsas de evaporación eran ahora cuencas secas y agrietadas, como cicatrices en el paisaje. Mientras inspeccionaba una de ellas, tomando muestras del suelo, escuché claramente un llanto ahogado, inconfundiblemente femenino, cargado de un dolor profundo. Provenía de una de las pequeñas construcciones de adobe en ruinas, un poco más alejada, casi al borde de un acantilado que daba al mar. Al principio, mi mente buscó una explicación lógica: el viento jugando con alguna estructura metálica, el quejido de algún animal marino. Pero no, el llanto era demasiado humano, demasiado desgarrador. Armada con mi linterna de cabeza y mi martillo de geólogo, más por sentir algo en la mano que por verdadera defensa, me acerqué con toda la cautela posible. Llamé en voz alta: «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda?». Solo el eco de mi propia voz y el rugido constante del oleaje contra las rocas me respondieron. El llanto cesó de golpe en cuanto me aproximé a la entrada de la ruinosa estructura. En su lugar, sentí un frío penetrante, húmedo, y un olor intenso a salmuera estancada y a algo más, algo parecido a la descomposición, que no había percibido antes. Entré con cuidado. El interior estaba oscuro y vacío, salvo por escombros y arena acumulada. En el suelo, entre los restos de adobe,
vi algo que me llamó la atención. Un viejo pañuelo de mujer, de un tejido fino, casi deshecho por el tiempo y la intemperie, con unas iniciales bordadas que apenas se distinguían. Parecía como si llevara décadas allí. Me arrodillé para examinarlo, una extraña tristeza invadiéndome. ¿Hay alguien aquí? Component placement. Volví a preguntar, esta vez en un susurro. Estoy proyectando mi propio dolor, mi propia sensación de pérdida en este lugar desolado. La idea de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada debido al estrés del divorcio era una posibilidad real. El miedo, sin embargo, comenzaba a ganar terreno a la curiosidad científica. Debo irme de aquí, recoger mis muestras y marcharme. Cuando me incorporé y me di la vuelta para salir, mi corazón dio un brinco que me dejó sin aliento. En el umbral de la puerta, bloqueándome el paso, había una figura femenina, alta y delgada. Vestía ropas que parecían de otra época, un vestido largo y oscuro, desgastado. Su rostro estaba completamente en sombras, imposible de distinguir, pero pude sentir una tristeza inmensa, una desolación casi palpable, emanando de ella. No se movía, no hacía el más mínimo ruido, solo estaba ahí, una presencia silenciosa y apesadumbrada en medio de la ruina. El aire a mi alrededor pareció volverse espeso, denso, dificultándome la respiración. La figura levantó muy lentamente una mano pálida y delgada, y señaló primero hacia el mar rugiente, y luego hacia el suelo polvoriento a sus pies, justo donde yo había encontrado el pañuelo. Quedé paralizada por el miedo, incapaz de moverme, incapaz de gritar. La figura permaneció inmóvil por un instante, que se me antojó una eternidad. Luego, tan lentamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse, a difuminarse en la creciente oscuridad, como si la brisa salina del anochecer se la estuviera llevando consigo, grano a grano. El llanto no regresó. El frío intenso y el olor nauseabundo también desaparecieron. No recuerdo cómo llegué a la camioneta. Solo sé que corrí como alma que lleva el diablo, tropezando con mis propios pies. Arranqué el motor y me alejé de la salinera maldita a toda la velocidad que me permitía el camino de terracería, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Nunca supe quién o qué era aquella mujer, ni qué significaba su gesto silencioso. Era el espíritu de alguna alma desafortunada que encontró su fin en aquel lugar solitario. Una advertencia sobre algún peligro oculto en la tierra o en el mar. La experiencia me dejó profundamente perturbada. Cuando finalmente regresé a la civilización, el proceso de divorcio siguió su curso implacable, pero algo en mí había cambiado. Sentí una nueva perspectiva sobre la soledad y el dolor, una comprensión más profunda de las cargas invisibles que las personas, y quizás también los lugares pueden llevar consigo. La salinera de la costa se convirtió en un punto en el mapa que evitaré para siempre. Un recordatorio imborrable de un lamento silencioso perdido en medio de la más absoluta desolación. ¿Qué tal, desvelados de las carreteras de la oscuridad? El señor Williams aquí, acompañándolos en esta travesía nocturna. Las historias que nos llegan son cada vez más intensas, ¿no creen? Gracias a todos los que se conectan y comparten este espacio. Si tienes una vivencia que te quitó el sueño en algún paraje solitario, no dudes en enviárnosla. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que la comunidad siga creciendo. Continuamos. La carga invisible de la brecha. Buenas noches a todos en Carreteras de la Oscuridad. Mi nombre es Martín Dávila y soy trailero. O bueno, lo era. Esta historia es la razón por la que dejé el volante. Soy joven, o al menos lo era cuando esto pasó. Apenas 22 años, y estaba desesperado por demostrarle a mi padre que yo también podía ser un trailero de verdad. Él es un lobo de la carretera, de la vieja escuela, y siempre me comparaba con mi hermano mayor, Ramiro, que es su viva imagen, responsable, experimentado, siempre cumpliendo al pie de la letra. Yo, en cambio, era el impetuoso,
el que quería comerse el mundo a puñados. Sentía una presión enorme por estar a su altura, y a veces, lo admito, tomaba riesgos innecesarios. Recuerdo una llamada con mi viejo justo antes de este viaje. Yo iba a transportar un cargamento de electrónicos carísimos de Chihuahua a El Paso. Me echó el típico sermón sobre la seguridad, los peligros de la ruta, que no me confiara. Colgué frustrado, con más ganas que nunca de llegar antes de lo previsto, de demostrarle que yo también sabía moverme. Así que, en lugar de seguir la ruta federal, decidí tomar una brecha, un camino de tierra que, según me habían dicho otros colegas más aventureros, acortaba bastante el trayecto hacia la frontera. Era de noche cerrada, y la zona tenía fama de ser peligrosa, no solo por el terreno accidentado, sino también por la presencia de malandros. Para colmo, una tormenta eléctrica se estaba formando en la distancia, sus relámpagos iluminando siniestramente las siluetas de los cerros. Encontré la entrada a la brecha, o lo que parecía ser. Era mucho más angosta y jodida de lo que me habían pintado. Apenas si cabía el tráiler. A los pocos kilómetros, lluvia comenzó a caer con furia, convirtiendo el camino de tierra en un lodazal resbaladizo. Sentía como las llantas del remolque patinaban, como la pesada carga amenazaba con sacarme del camino a cada bache. Las luces de la cabina parpadearon un par de veces, dejándome a oscuras por instantes. Empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de la caja del tráiler, como si la mercancía se estuviera moviendo violentamente, golpeando las paredes, a pesar de que yo mismo la había asegurado con cinchos y barras. Me invadió una sensación helada de ser observado desde la oscuridad del monte que flanqueaba la brecha. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. No tomes riesgos innecesarios, muchacho. La carretera no perdona a los pendejos. Después de avanzar a duras penas por lo que me parecieron horas, con la tormenta eléctrica ya rugiendo sobre mí, el tráiler se atascó. Las ruedas traseras se hundieron en un tramo particularmente fangoso hasta los ejes. No había manera de moverlo ni para adelante ni para atrás. Apagué el motor y bajé a inspeccionar, el agua y el lodo llegándome hasta los tobillos. Bajo la luz intermitente y fantasmal de los relámpagos, me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta. Varias de las cinchas que sujetaban las tarimas de electrónicos dentro del remolque estaban sueltas, rotas, y algunas cajas parecían haber sido rasgadas, abiertas. Lo imposible era que las puertas del remolque seguían cerradas y con el candado intacto. Yo mismo lo había revisado antes de entrar a la brecha. Entonces lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, bestial, muy cerca, proveniente de la negrura del monte, justo al lado de la brecha. No era el gruñido de un perro, ni de un coyote, ni de ningún animal que yo conociera. Intenté alumbrar con mi linterna, pero la lluvia y la oscuridad eran demasiado densas. Solo alcancé a ver sombras informes moviéndose rápidamente entre los árboles. Un olor fétido, nauseabundo, como a carne podrida y tierra húmeda, llegó con una ráfaga de viento. Me maldije 1000 veces por mi estupidez, por mi arrogancia. Debí escuchar a mi padre, pensé, el miedo mezclándose con una rabia impotente. ¿Qué fue ese ruido? ¿Hay alguien ahí? Revisé las puertas del remolque otra vez, palpando el candado. Seguía cerrado. ¿Cómo chingados es posible que la carga esté así? La idea de que alguien o algo hubiera estado dentro del remolque sin forzar la entrada me aterrorizaba más que cualquier asaltante. Intenté desesperadamente desatascar el tráiler, metiendo ramas y piedras bajo las ruedas, pero solo conseguía que las llantas se hundieran más en el lodo, escupiendo fango a presión. Los gruñidos se repitieron, esta vez desde varios puntos alrededor del tráiler, como si estuviera rodeado. Y entonces, durante un relámpago que iluminó la escena como si fuera de día por un segundo, los vi. Múltiples pares de ojos brillantes, reflejándose en la oscuridad del monte. No eran ojos humanos, ni de animales conocidos. Eran grandes, amarillentos, y fijos en mí. No había sonido de pasos,
solo la sensación palpable de una presencia múltiple, depredadora, acechándome en silencio. De repente, sentí un golpe brutal en la parte trasera del remolque, como si algo muy pesado, algo con una fuerza descomunal, lo hubiera embestido. El tráiler entero se meció violentamente y escuché el crujido del metal. Presa del pánico más absoluto, corrí hacia la cabina y me encerré, atrancando las puertas. Pasé las siguientes horas, que me parecieron siglos, acurrucado en el asiento, escuchando los gruñidos guturales y los golpes esporádicos y violentos contra la caja del tráiler, mientras la tormenta rugía con una furia apocalíptica. Recé todo lo que sabía. Le pedí perdón a mi padre, a mi hermano, a Dios. Estaba seguro de que no saldría vivo de allí. Al amanecer, con las primeras luces del día filtrándose a través de las nubes, los ruidos cesaron. La tormenta se había alejado. Esperé un largo rato, temblando, antes de atreverme a abrir la puerta. Cuando finalmente salí, lo que vi me confirmó que no había sido una pesadilla. Había enormes marcas de garras en el metal del remolque, arañazos profundos que habían rasgado la pintura y abollado las láminas. Alrededor del vehículo, impresas en el lodo, había huellas extrañas, grandes y profundas, con 3 dedos y una especie de espolón trasero, diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes. No había ni rastro de las criaturas. El lodo estaba revuelto, y varias cajas de la carga estaban completamente destrozadas, como si hubieran sido aplastadas o mordidas por fauces enormes. Algunas incluso habían sido arrastradas unos metros hacia el monte. Como pude, logré comunicarme por radio y pedir ayuda. Tardaron horas en llegar y sacar el tráiler de ese infierno. Nunca le conté a nadie lo de los ojos, los gruñidos o las huellas. ¿Quién me iba a creer? Pensarían que estaba loco o drogado. La versión oficial fue que una banda de vándalos intentó robar la carga y dañó el vehículo. Pocos días después vendí mi participación en el tráiler y busqué otro trabajo, lejos de la carretera. La experiencia en la brecha me marcó de por vida. Me enseñó una lección brutal sobre la humildad, sobre los límites que no se deben cruzar y sobre los peligros desconocidos que acechan en los caminos menos transitados. En esas brechas oscuras que prometen atajos pero que pueden llevarte directamente a la boca del lobo, o de algo mucho peor. Mi relación con mi padre cambió. Ya no siento esa estúpida necesidad de demostrarle nada. Ahora solo siento el peso de un secreto aterrador y la certeza de que hay cargas invisibles mucho más pesadas que cualquier mercancía. Esa fue mi experiencia, señor Williams. Espero sirva para su programa. Ahora, continuamos con más. El ferrocarril muerto. Hola, señor Williams. Soy Sofía Valdés, fotógrafa documental. Mi especialidad, o quizás mi obsesión, es capturar la belleza de la decadencia, como me gusta llamarlo. Me fascinan los lugares abandonados, las ruinas que cuentan historias silenciosas. Sin embargo, esta pasión me ha llevado a aislarme un poco, a tomar ciertos riesgos que preocupan mucho a mi familia. Hace poco, mi hermana Clara me llamó después de que tuve un pequeño percance, explorando una fábrica en ruinas. Resbalé y me lastimé un tobillo, nada grave según yo, pero ella se alarmó muchísimo. Me rogó que dejara de ir sola a esos sitios, que eran peligrosos. Yo intenté explicarle que solo en esos lugares olvidados por el tiempo encuentro una especie de paz, una conexión que no hallo en el bullicio del mundo normal. Justo antes de esta última expedición, tuvimos otra discusión por teléfono. Yo defendía mi trabajo, mi necesidad de explorar. Ella, con la voz quebrada, me pedía que fuera más prudente. Colgué sintiéndome incomprendida, pero también con una punzada de culpa. Mi proyecto actual me llevó a las montañas de Hidalgo. Había leído sobre una línea de ferrocarril abandonada hace más de 50 años.
tras un trágico accidente del que apenas quedaban registros oficiales, solo leyendas locales. Quería fotografiarla de noche, con la luz de la luna llena, para capturar esa atmósfera de misterio y olvido. Llegué al punto donde comenzaba el antiguo terraplén al caer la tarde. El acceso era complicado. Tuve que dejar mi camioneta bastante lejos y caminar un buen trecho cargando mi equipo. El aire era frío, y a medida que la noche se apoderaba del paisaje, un silencio casi total se instaló, roto únicamente por el crujir de mis botas sobre el balasto y las piedras sueltas de las vías oxidadas. Mientras avanzaba por el trazado del ferrocarril, que se internaba en un bosque de coníferas cada vez más denso, empecé a sentir ráfagas de aire helado inexplicables, como si alguien pasara corriendo a mi lado. Luego, a lo lejos, muy débilmente, escuché el silbato de un tren. Me detuve en seco. Imposible. Sabía, por mi investigación, que esa línea estaba completamente inactiva, los rieles levantados en muchos tramos. Lo atribuí al viento jugando entre las montañas, o a mi propia imaginación sugestionada por el entorno. Seguí caminando, y de vez en cuando me parecía ver luces parpadeantes a lo lejos, siguiendo el curso serpenteante de las vías, pero cuando intentaba enfocarlas con el lente de mi cámara, desaparecían. Cerca de un antiguo puente de hierro semiderruido, encontré algunos objetos personales antiguos esparcidos entre la maleza: un zapato de niño de cuero muy gastado, un pañuelo femenino descolorido, un pequeño crucifijo de metal oxidado. Objetos que hablaban de vidas interrumpidas, aumentando la sensación de tragedia que flotaba en el ambiente. Finalmente llegué a la entrada de un túnel ferroviario. Era una boca oscura y curva que se tragaba las vías. Según mis mapas, era uno de los túneles más largos de esa línea. Una aprensión helada me recorrió, pero la fotógrafa en mí, la cazadora de imágenes, pudo más que el miedo. Tenía que ver qué había dentro, qué secretos guardaba esa oscuridad. Encendí mi potente linterna y me adentré. Dentro del túnel, la oscuridad era absoluta, y el aire se volvió gélido, viciado, con un olor a humedad y a metal oxidado. El sonido de mis pasos parecía amplificarse grotescamente, y entonces empecé a escuchar otros sonidos, el eco de múltiples pisadas apresuradas, como si una multitud invisible estuviera corriendo a mi lado, o quizás detrás de mí, huyendo de algo o hacia algo. También susurros, miles de susurros indistintos, superpuestos, que parecían rebotar en las paredes curvas del túnel, creando una cacofonía aterradora. Mi linterna, que tenía baterías nuevas, comenzó a fallar. La luz temblaba y perdía intensidad. De repente, me golpeó un fuerte olor a humo, a carbón quemado y a metal recalentado. Al apuntar mi linterna, que en ese momento dio un último destello potente antes de apagarse casi por completo, hacia el fondo del túnel, vi por un instante fugaz la silueta imponente y oscura de un antiguo vagón de tren. Estaba detenido allí, en medio de la nada, y en sus ventanillas oscuras creí distinguir rostros, muchos rostros pálidos, desfigurados por el sufrimiento, mirándome fijamente. Luché contra el pánico que amenazaba con paralizarme. ¿Qué fue eso? Humo, un vagón, no puede ser. Zrenia, me repetía. Es la oscuridad, la sugestión, el eco de las leyendas que leí. Me decía a mí misma que no había nada allí, que eran solo historias para asustar a la gente. Pero el olor penetrante, los sonidos escalofriantes, la visión fugaz del vagón y sus ocupantes espectrales, todo había sido demasiado vívido. Las palabras de mi hermana Clara resonaron en mi cabeza con una claridad dolorosa. Algún día te va a pasar algo grave, Sofía, y no estaré allí para ayudarte. Mi linterna volvió a encenderse, pero con una luz muy débil, apenas suficiente para ver unos pocos metros a mi alrededor. No había ningún vagón. El túnel estaba vacío.
pero los susurros y el eco de los pasos se intensificaron. Ahora parecían rodearme por completo. Sentí una presión en el pecho, como si el aire del túnel se estuviera volviendo irrespirable, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Tomé una decisión. Tenía que salir de allí, y rápido. Me di la vuelta y empecé a correr hacia la entrada del túnel, hacia la lejana promesa de la luz de la luna. Mientras corría a ciegas, tropezando con los durmientes podridos, sentí como si manos frías e invisibles rozaran mi ropa, mis brazos, intentando detenerme, jalarme hacia la oscuridad. No me atreví a mirar atrás, solo corría, con el corazón bombeando terror puro. Salí del túnel jadeando, cubierta de sudor frío, y me derrumbé sobre el terraplén. El silbato del tren volvió a sonar, esta vez mucho más cercano, seguido de un estruendo metálico espantoso, como el de un choque terrible, que pareció venir del interior del túnel. Miré hacia la boca oscura, esperando ver algo, pero solo había silencio y la negrura impenetrable. Cuando regresé a mi camioneta y, días después, revisé las fotografías en mi estudio, descubrí que muchas de las que tomé dentro del túnel estaban veladas, borrosas, o mostraban extrañas orbes de luz y sombras con formas vagamente humanas que no estaban allí cuando disparé. Señor Williams, esa experiencia me afectó profundamente. Sigo amando la fotografía de lugares abandonados, pero ahora me muevo con una nueva cautela, con un respeto casi reverencial por las historias y las presencias que esos lugares pueden albergar. La belleza de la decadencia ahora tiene para mí un matiz mucho más oscuro, más inquietante. Ya no encuentro esa paz que buscaba en esos sitios. En su lugar, encuentro una conciencia aguda de que no siempre estoy sola. Quizás mi hermana Clara tenía razón. Después de todo, hasta aquí mi testimonio. Saludos a todos los que recorren las carreteras de la oscuridad. Escuchemos qué más nos han enviado. Amigos de la noche, esto es Carreteras de la Oscuridad, y el señor Williams les agradece su sintonía. Cada relato nos sumerge más en ese México desconocido, que solo se revela bajo el manto de la noche. Si estas historias resuenan contigo, si has sentido ese escalofrío inexplicable en la soledad del camino, considera suscribirte y unirte a nuestra creciente comunidad de exploradores de lo insólito. Vamos con la siguiente historia que nos han enviado. Las voces de la barranca seca. Buenas noches, señor Williams, y a todos los que escuchan este programa tan necesario. Me llamo Carlos Benavides y soy conductor de pipa de agua. Mi trabajo consiste en llevar el vital líquido a comunidades remotas, a esos lugares donde el progreso parece haberse olvidado de llegar. Es un trabajo duro, pero necesario. Hace 2 años perdí a mi esposa, Elena. Se fue muy rápido. Una enfermedad de esas que no avisan y no perdonan. Desde entonces, la vida ha sido una lucha constante. Me culpo, ¿sabe?, por no haber visto las señales antes, por no haber hecho más por ella. Ahora conduzco horas y horas, a menudo por rutas peligrosas y de noche, en parte para mantener a mis 2 hijos pequeños, que ahora están con mi cuñada, y en parte, para serles sincero, para mantener mi mente ocupada, para no pensar demasiado. Pero la soledad en la cabina es una mala consejera, y la culpa es una carga pesada que siempre viaja conmigo. Justo antes de salir para este viaje en particular, hablé por teléfono con mis niños. Traté de sonar alegre, de contarles alguna historia, pero sus vocecitas preguntando cuándo volvería a casa, cuándo volvería Elena, me partieron el alma. Colgué con un nudo en la garganta, sintiendo el peso de mi ausencia y la de ella, que es una ausencia eterna. Esa noche me dirigía a una comunidad muy aislada, en una zona árida de Zacatecas. Llevaban semanas sin agua potable, debido a una sequía severa que azotaba la región. El camino era de terracería, polvoriento y lleno de baches. Para llegar al pueblo, tenía que cruzar una profunda barranca seca a través de un viejo y estrecho puente de piedra, una construcción que parecía desafiar las leyes de la gravedad y el paso del tiempo. Era ya bien entrada la madrugada, y la luna llena iluminaba un paisaje desolador.
casi lunar, donde las sombras de los cactus y los matorrales espinosos parecían criaturas acechantes. A medida que me acercaba al puente, la radio de la pipa, que solo captaba algunas estaciones locales con mucha interferencia, empezó a emitir un ruido extraño, como susurros confusos mezclados con una estática crepitante. El motor de la pipa, un viejo International que había visto mejores días, pareció quejarse, a esforzarse más de lo normal, como si estuviera luchando contra una resistencia invisible. Me invadió una tristeza abrumadora, y la imagen de Elena en sus últimos días, su rostro pálido y sus ojos llenos de un miedo que yo no supe cómo aliviar, volvió a mi mente con una fuerza brutal. A lo lejos, en el fondo oscuro de la barranca, creí ver unas luces parpadeantes, muy tenues, donde sabía que no podía haber nada, ni un alma, ni una casa. El viento, que soplaba con fuerza desde el fondo de la cañada, parecía llevar consigo lamentos ahogados, quejidos lastimeros. Fue al estar justo sobre el puente de piedra, a mitad de camino, que la pipa se detuvo, bruscamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. No había nada en el camino, ni una piedra, ni un animal. El motor se apagó de golpe. Giré la llave una y otra vez. Nada. Estaba atrapado en medio de la nada, suspendido sobre un abismo oscuro. Y entonces las escuché. Voces infantiles, risas cristalinas, pero también llantos débiles, como de niños asustados. Provenían del fondo de la barranca seca, de la negrura insondable bajo el puente. Eran muchas voces, mezcladas, como si un grupo de niños estuviera allí abajo, jugando y sufriendo al mismo tiempo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Luego, sentí que la estructura del puente vibraba ligeramente, muy sutilmente, y al mirar hacia el borde polvoriento del camino sobre el puente, vi, con una claridad que me heló la sangre, pequeñas huellas de pies descalzos. Aparecieron momentáneamente impresas en el polvo, como si alguien invisible acabara de pasar, y luego se desvanecieron lentamente. No había nadie, absolutamente nadie. El pavor se apoderó de mí. Niños, aquí, en medio de la noche, en este lugar olvidado de Dios. Zrenia, la imagen de mis propios hijos, tan pequeños, tan vulnerables, me golpeó con fuerza. ¿Qué está pasando? La culpa por la muerte de Elena, siempre presente, se mezcló con un nuevo tipo de miedo, un miedo primario, irracional. Intenté buscar una explicación lógica. Es el viento, el eco en la barranca, mi imaginación. Pero las huellas, las voces, eran demasiado específicas, demasiado reales. Las voces infantiles se volvieron más claras, más cercanas, como si estuvieran subiendo por las paredes escarpadas de la barranca, o incluso como si estuvieran justo debajo del puente, bajo mis pies. Escuchaba frases sueltas, palabras indistintas, pero cargadas de una angustia palpable. Sentí una presión invisible en la cabina, una sensación sofocante, como si esas pequeñas presencias estuvieran allí conmigo, observándome, esperándome. Y entonces, una de esas pequeñas huellas polvorientas, idéntica a las que había visto en el borde del puente, apareció fugazmente sobre el tablero de la pipa, justo frente a mí, antes de desaparecer sin dejar rastro. No había una presencia física que pudiera ver, solo los sonidos desgarradores y esas marcas efímeras que desafiaban toda lógica. Presa del pánico, seguí girando la llave del encendido, una y otra vez, rezando a todos los santos que conocía. Después de lo que me pareció una eternidad, el motor finalmente tosió, rateó y cobró vida con un rugido. Sin pensarlo dos veces, metí primera y pisé el acelerador a fondo. La pipa avanzó pesadamente y cruzó el resto del puente a toda la velocidad que me atreví a imprimirle, sin atreverme a mirar por los espejos retrovisores. Cuando finalmente llegué a la comunidad
y empecé a descargar el agua, que recibieron como si fuera oro líquido. No pude evitar preguntar a los más ancianos del lugar si sabían algo sobre el puente sobre la barranca. Al principio se mostraron reacios, pero luego, uno de ellos, un viejo con la piel curtida por el sol y los ojos llenos de una sabiduría antigua, me contó una historia terrible. Hacía muchas décadas, antes de que el puente existiera, varios niños de una ranchería cercana, que ya ni siquiera existe, se perdieron jugando cerca de la barranca. Ese día, hubo una súbita creciente, una inundación repentina causada por lluvias torrenciales en la sierra, y el agua arrastró todo a su paso. Los niños nunca fueron encontrados. Dicen que sus espíritus aún vagan por la barranca seca, buscando agua, buscando compañía, atrapados en su inocencia interrumpida. Señor Williams, esa noche me cambió. La experiencia no alivió mi duelo por Elena, ni la culpa que siento, pero le añadió una nueva capa de comprensión sobre la pérdida, sobre el dolor, sobre las almas que por alguna razón parecen quedar atrapadas en los lugares donde la tragedia las alcanzó. Cada vez que tengo que cruzar un puente sobre una barranca, especialmente de noche, recuerdo esas voces infantiles, esas huellas en el polvo, y rezo en silencio. Rezo por esos niños perdidos, para que encuentren la paz, y rezo también por mi Elena, esperando que ella sí haya encontrado su camino. El silencio de los girasoles muertos. Hola, señor Williams. Le escribe Miguel Herrera. Soy agrónomo, recién egresado, y esta historia ocurrió durante mi primer trabajo de campo. Una experiencia que, digamos, me curtió de golpe. Estaba lleno de esa mezcla de entusiasmo e inseguridad que uno tiene al empezar. Quería demostrar mi valía, probar que todo el esfuerzo de mi familia para que estudiara había valido la pena. Mi tarea era evaluar la viabilidad de ciertos cultivos en una zona rural bastante remota y empobrecida de Guanajuato. Antes de partir, mi jefe, un tipo experimentado y algo cínico, me dio un montón de instrucciones y me advirtió sobre lo aislado del lugar. La gente de por allá es muy suya, desconfiada. ¿Y la hacienda donde te vas a quedar? Bueno, tiene sus historias. Me dijo con una media sonrisa que no me gustó nada. Eso, claro, solo aumentó mi nerviosismo. El viaje hasta la zona fue largo. Conduje mi camioneta de la empresa, una pick-up algo destartalada, por horas, hasta que la carretera pavimentada se convirtió en un camino rural polvoriento. El paisaje era monótono. Campos y más campos. Lo extraño fue cuando empecé a pasar junto a vastas extensiones de girasoles. Estábamos en plena temporada de floración. Deberían haber estado en su apogeo, amarillos y vibrantes, pero estos estaban todos marchitos, secos, con las cabezas gachas, como si una plaga o una tristeza profunda los hubiera consumido. Era una visión desoladora. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y una neblina baja, fría y húmeda, empezó a levantarse de la tierra, cubriendo los campos como un sudario. Me dirigía a una vieja hacienda abandonada, o casi, donde se suponía que debía pasar la noche antes de comenzar mis estudios de suelo al día siguiente. A medida que avanzaba entre esos campos de girasoles muertos, sentí una opresión creciente en el pecho. El silencio era antinatural, casi absoluto. No se oía el canto de los grillos, ni el trinar de los pájaros, nada. Solo el motor de la camioneta y el crujir de las llantas sobre el camino polvoriento. La neblina se volvía más densa a cada kilómetro, reduciendo la visibilidad. Entre las hileras de girasoles marchitos, me pareció ver figuras oscuras, inmóviles. Al principio pensé que eran espantapájaros, algo común en el campo, pero luego tuve la inquietante sensación de que esas figuras cambiaban sutilmente de posición cuando no las miraba directamente, como si me estuvieran observando desde los campos.
El GPS de la camioneta, que hasta entonces había funcionado bien, empezó a volverse errático. La señal se perdía y me indicaba rutas inexistentes. Llegué a la hacienda abandonada justo cuando la noche terminaba de caer. Era una construcción enorme, de adobe y piedra, en un estado lamentable de ruina. La mayoría de las ventanas estaban rotas y los techos parcialmente derrumbados. Sin embargo, mi jefe me había dicho que una de las salas traseras, la antigua casa del capataz, estaba habitable, o al menos tenía un techo y 4 paredes. Mientras inspeccionaba los alrededores con mi linterna, buscando la entrada a esa supuesta habitación, escuché un susurro colectivo, muy bajo, casi imperceptible, como el roce de miles de hojas secas, movidas por una brisa inexistente. Provenía de los campos de girasoles que rodeaban la hacienda. Me detuve, aguzando el oído. No había viento, nada, solo ese sonido persistente, inquietante. Y entonces lo vi, algo que desafiaba toda lógica, toda explicación científica. Las cabezas de los girasoles muertos, que durante el día, como es natural, se orientan hacia el este siguiendo el rastro del sol, comenzaron a girar, muy lentamente, casi imperceptiblemente al principio, pero luego de manera evidente, todas al unísono, como si obedecieran una orden silenciosa. Giraban sobre sus tallos secos y quebradizos, no hacia donde debería estar la luna, ni siguiendo ninguna luz. Parecían estar orientándose hacia la hacienda, o peor aún, hacia mí, como si me estuvieran siguiendo con una atención silenciosa y colectiva. Traté de convencerme de que era una ilusión óptica, un efecto de la neblina y las sombras, el producto de mi cansancio y mi imaginación sugestionada. Los girasoles no se mueven así, es imposible. Tiene que haber una explicación lógica, el viento, la inclinación del terreno. Me repetía, pero en el fondo sabía que no había explicación racional. Recordé las palabras de mi jefe sobre las historias de la hacienda. El miedo al fracaso en mi primer trabajo importante se vio repentinamente eclipsado por un terror primario, visceral. ¿Qué demonios es este lugar? Debería largarme de aquí ahora mismo. Tomé una decisión. No pasaría la noche en esa habitación ruinosa. Me encerraría en la camioneta. Me parecía un refugio más seguro, aunque fuera precario. Desde dentro, con las puertas con seguro y las ventanillas subidas, seguí observando los campos de girasoles. No había dejado de lloverles el ojo. Seguían su lento y antinatural giro, siempre orientándose sutilmente hacia donde yo estaba, como si fueran centinelas silenciosos. El susurro de hojas secas se volvió más fuerte, más insistente, casi como un murmullo de muchas voces indistintas, hablando en un idioma desconocido. En un momento, entre la neblina y las siluetas macabras de los girasoles, vi una sombra alta y delgada, mucho más alta que cualquier girasol, que se movía lentamente entre ellos, como si estuviera caminando por los surcos, inspeccionándolos. Por un instante aterrador, la sombra se detuvo y sentí, más que vi, que miraba directamente hacia la camioneta. No tenía forma definida, solo una oscuridad más profunda que la propia noche, una ausencia de luz. Señor Williams, le juro que no dormí un solo segundo en toda esa noche. Me quedé ahí, sentado al volante, con la linterna en la mano, mirando hacia los campos, esperando lo peor. Al primer rayo de sol, que se filtró débilmente a través de la neblina matutina, los girasoles estaban quietos, inmóviles, con sus cabezas marchitas orientadas al este, como si nada hubiera pasado. El susurro había cesado, la sombra había desaparecido. Arranqué la camioneta y huí de ese lugar como alma que lleva el diablo. No me importaron los estudios de suelo, ni el trabajo, ni lo que diría mi jefe. Solo quería poner la mayor distancia posible entre esa hacienda maldita y yo. Más tarde, ya a salvo en la ciudad, investigué discretamente, preguntando a algunos historiadores locales. Descubrí leyendas,
apenas susurros, sobre un antiguo culto que, siglos atrás, realizaba extraños rituales en esos campos. Decían que los girasoles se habían convertido en una especie de vigilantes o receptáculos de algo oscuro que habitaba esa tierra. Renuncié a ese trabajo, por supuesto. Estaba demasiado asustado para volver. La experiencia me dejó con un miedo persistente a los lugares solitarios y una duda profunda sobre si alguna vez podré confiar plenamente en lo que ven mis ojos. El silencio opresivo de esos campos y la imagen de esos girasoles muertos girando en la oscuridad me perseguirán durante mucho tiempo, señor Williams. Son un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que escapan a la ciencia y a la razón, y que a veces es mejor no remover la tierra en ciertos lugares. Y con ese último suspiro de la noche, llegamos al final de nuestras carreteras de la oscuridad por hoy. El señor Williams les da las gracias por acompañarnos, por sus escalofriantes relatos y por mantener viva esta comunidad. Recuerden que la carretera guarda secretos y a veces nos elige como testigos. No olviden suscribirse, compartir y, sobre todo, conducir con cuidado, porque nunca se sabe qué o quién nos espera en la próxima curva. Hasta la próxima, valientes oyentes.